Este es el episodio 9 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Yo soy Celeste Murillo. Yo soy Arián Díaz. Y si están escuchando este episodio es porque alguien ya les compartió el link, pero si quieren escuchar los anteriores o volver a escuchar este, pueden encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com/podcast. Hoy vamos a tomar una comedia de HBO protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, la Elaine de Seinfeld, probablemente la conozcan por ahí, creada por Armando Iannucci, que hace poco tuvo su temporada final. Estoy hablando de VIP, que en inglés es una abreviatura de vicepresidente. Iannucci, el creador y director, que es un escocés además, tiene otras series de tema político. Tiene una, por ejemplo, sobre los problemas de un ministro británico, otra donde los funcionarios británicos y norteamericanos tratan de evitar una guerra. Incluso también tiene una película sobre la muerte de Stalin, se llama, y en realidad son los problemas que surgen después de la muerte de Stalin. Que está muy buena. Entre sí. Esta es una comedia así como medio border, bastante grotesca, pero tiene cosas que son bastante graciosas. Bueno, claro, siempre en tono de comedia, digamos. También tiene un documental sobre Dickens, que alguien que hablamos en otro capítulo anterior tiene un documental, pero ese sí es un documental, no es comedia. Después de la cuarta temporada, él estuvo en realidad hasta la temporada 4. Después de la cuarta temporada, retomó la dirección, por ahí no lo conocen de nombre, David Mandel, pero es uno de los que ayudaba con los guiones de Seinfeld, así que quedó todo un poco en familia y siguió él hasta el final, que terminó hace unas semanas. VIP es una sátira del régimen político de Estados Unidos, donde todo básicamente se compra y se vende. Y las ideologías o las posiciones políticas son lo de menos, todas pueden cambiarse. Digamos que es un régimen marxista, pero de Groucho más bien. Tengo estas ideas, si no les gustan, tengo otras y se pueden cambiar por plata en general. Que también es sobre Estados Unidos, pero es una idea, digamos, que se podría manejar básicamente en cualquier democracia capitalista. Claro, cómo funciona esa democracia. Lo que pasa es que la de Estados Unidos en particular, que aparte nos venden como la mejor democracia del mundo, parece que no es tan buena, o por lo menos a los ojos de este escocés parece que no. En especial la serie se va a centrar en el lugar de la vicepresidencia, que supuestamente es el segundo cargo más importante, pero no, porque más bien es decorativo, más bien es diplomático, más bien lo mandan al vicepresidente a las cosas que no quiere ir el presidente. Claro. Y de hecho la serie arranca con una escena de Selina Meyer, que se llama, que es el personaje que hace Dreyfus, que está como vicepresidenta en el escritorio de la secretaria del presidente pidiendo que por favor la atienda, y el presidente siempre le dice que no, que está ocupado, que no puede, que tiene una reunión, y eso se va a repetir en las sucesivas temporadas. Aunque hay que decir también que hace poco se estrenó una película, Vice, justamente, que es vicepresidente, que también con un humor ácido sobre el régimen, que mostraba que un vicepresidente puede influenciar, de hecho puede jugar un rol muy importante. De hecho puede casi manejar, si sabe manejar al presidente, que en este caso era Bush Jr., digamos, puede manejar también el país, obviamente haciendo negocios de todo tipo. O sea que a Cheney le funcionó, pero en esta serie, en VIP, más bien es el arco narrativo de Selina Meyer, que trata desde que empieza como vicepresidenta hasta las 7 temporadas de salir presidenta en algún momento. Claro. Y de todos sus intentos, que suelen ser intentos fallidos, a veces por torpeza propia, a veces por torpeza de sus colaboradores, o porque, simplemente no se le da. En general, igual, lo que termina mostrando la serie, aparte de todos estos gags graciosos, es una serie de entregadas tras otra, porque lo que le termina fallando muchas veces es que arregla con una cosa uno, arregla con la otra, obviamente esas cosas son incompatibles entre sí y le terminan explotando en algún momento. Así que lo que VIP tiene para decirnos no es nada bueno del régimen político, digamos, de la democracia norteamericana, y probablemente de otras, porque en otras películas también hay elementos de cómo funcionan estos regímenes. Capaz podría describirse como una versión cómica de House of Cards. En realidad empezó justo un poquitito antes de House of Cards y se extiende un poco después. Y también lo que tiene es que empezó en 2012, se empezó a dar. Entonces empezó al finales del primer mandato de Obama, era Obama, cuando ya las expectativas en el primer presidente afroamericano que llegaba, digamos, al poder, ya estaban un poco venidas menos, porque Obama ya había decidido salvar a los bancos después de la crisis de 2008, llevando a la precariedad, obviamente, de la vida de millones a cambio de los bancos. Así que ya estaba un poco menguado y sigue hasta ahora, que ya es con el mandato de Trump. Sí, y esto que decía de House of Cards también me parece que opacó injustamente a VIP,
que en realidad si vos la ves hoy, House of Cards también por su tono así medio medio crítico, cínico, se podría decir más en clave cínica, es como que quizás por cosas de la época o por el impacto que tuvo, es como que quedó como la serie crítica de la democracia yanqui, y en realidad VIP, aunque te hace reír en muchas cosas, en muchas otras va como más al hueso y te deja como más pensando. Hay motivos personales para que termine la serie. La actriz estuvo enferma, por eso, de hecho, la última temporada como que se retrasó respecto a las anteriores. Pero también está la situación de Estados Unidos, porque la verdad que uno podría preguntarse cómo se puede hacer para competir con los gags de Trump en el gobierno. Bastante difícil. Claro, de hecho, en las entrevistas de esas que se hacen en los programas colectivos con los escritores y los actores cuando o lanzan algo o va a terminar una serie, le preguntan todo el tiempo por eso, y de hecho ellos dicen, nosotros pensábamos las situaciones ridículas, lo más ridículas posibles para que fueran imposibles, entonces esto se tomara efectivamente como una comedia, pero atrás iba Trump y le hacía algo peor. Hacía de verdad, claro. Incluso hay uno de los actores que medio es el que hace el personaje de Trump en la última temporada, que dice, es imposible competir con las nuevas sitcom de la CNN, que es el canal de noticias, digamos, de Estados Unidos, porque efectivamente él actuando, de hecho, la serie termina, ¿vieron con eso cuando ponen esos gags al final con la musiquita y los títulos? Bueno, que siempre pasa alguna pavada, digamos así, a alguien se le cae algo, lo que sea, mientras que ponen los títulos. Bueno, durante todo el último año hubo memes de Trump haciendo las cosas que efectivamente hace. Con la musiquita y los títulos, y uno lo ve y efectivamente parece parte de la serie. El problema es que efectivamente esa era la realidad. Incluso se hicieron muchas comparaciones, dando vueltas en qué medida la serie vaticinó o no a Trump, ¿no? Porque como empezó con Obama, digamos, y llegó hasta ahora, en muchas cosas parece que lo hizo antes que Trump. Por ejemplo, hay uno de los capítulos donde Selena manda un tweet y casi desata una guerra, digamos, un conflicto internacional por un tuit, y todos los asesores van corriendo a sacarle el teléfono para que no tuitee más, y eso efectivamente sucedió con Trump, que, bueno, cada tanto hace eso, claro, no una vez encima. Lo hace bastante seguido. Bastante seguido lo hace. O declaraciones que, pues, no sé, ponen a un candidato muy estereotipado, de esos que son de ultraderecha, que son anti-inmigrantes, que son antivacunas, que son anti-musulmanes, anti todo lo que pueda haber, diciendo derechadas como muy zarpadas, y después va Trump y habla un discurso y dice algo que es peor todavía, que más a la derecha. Así que bueno, también un poco porque les ganó la competencia, digamos, termina acá. Hay también referencias a la política internacional de Estados Unidos, con sus aliados, es un conflicto, no voy a spoilear nada si digo que en la última temporada aparece evidentemente China como amenazante. Obvio. Pero lo que se ve siempre en esas situaciones que son cómicas, que son tipo de comedia de enredos, digamos, que no se entienden, que se traducen mal y demás. Bueno, por un lado es que esa política exterior también, como la política doméstica, está manejada por los negocios. Siempre es un toma y daca. Sí, entre las corporaciones. Entre las corporaciones, los otros gobiernos, los arreglos de esto, con esto quedó bien acá, te cedo esto alrededor de otra cosa. Olvídate, también son negocios. Pero también hay algo de ese amo del mundo prepotente, digamos, que muchos de los problemas que genera, los genera porque realmente no sabe de lo que está hablando. Porque total es el amo del mundo, no tiene por qué estar en explicaciones, y cada tanto ella pregunta, ¿y este quién es? ¿De qué me está hablando? ¿De qué cosa? ¿Qué me pide? Bueno, sí, dáselo. Se me conviene. Y capaz que es un flor de quilombo que no está viendo, que termina en guerras, muestra ese tipo de cosas. Bueno, cuando ella, por ejemplo, está charlando, creo está en Europa, y comenta así al pasar, porque a ella le parece una cosa recontranatural, que tiró un dron en una boda en un país del Medio Oriente, porque obvio. Entonces se arma todo un lío internacional, todo porque ella hace un comentario en un lugar que es obvio que no lo tiene que hacer. Porque estaba chusmeando, digamos. Claro, porque estaba chusmeando. Hay una cosa que me pareció muy interesante de la serie, es que no se ensaña particularmente con Trump como el eje de todos los males, porque eso era relativamente fácil, digamos. Cuando de hecho le preguntan a Iannucci, al creador, digamos, qué piensa de estas similitudes y presagios que supuestamente tuvo la serie respecto a Trump, él dice que en realidad no piensa que antes de Trump eso fuera distinto. Él cree que el régimen es así. Lo que dice, la única diferencia que hay en todo caso es que antes eso estaba entre bambalinas, y ahora con Trump, que es un payaso, se nota, digamos, públicamente, pero el régimen funciona de la misma manera. Porque lo que trata de mostrar la serie es que no hay un lado bueno y otro malo. Lo que muestra es que cualquiera puede cambiarse de bando en cualquier momento según le convenga, más allá de las ideas que tengan, que las ideas es al mejor postor, o las posiciones políticas que un día pueden estar, que aparte se traicionan todo el tiempo porque le dicen que sí a uno, que no al otro permanentemente, y es no solo en el partido, digamos, del que ella es parte, no se dice nunca de qué partido es. Claro. No se mantiene.
Aunque todo el mundo entiende que es demócrata. De hecho, el modelo de ella es medio un modelo tipo Hillary Clinton por varias de las posiciones que dice haber tenido y que plantea. Pero, o sea, que está el derechismo en la figura encarnada de otros candidatos que también se compran y se venden ella, que el Partido Demócrata, que también... No, te iba a decir que se ve mucho, en esto que vos decís, este problema que estuvo en discusión en los últimos años, que es esto del establishment, ¿no? Que para nosotros a lo mejor suena menos, pero en Estados Unidos en todas las últimas elecciones viene siendo la discusión. VIP va bastante de eso, porque justamente muestra esto, que no importan tanto los partidos, no importa tanto los candidatos, como que hay un núcleo ahí que sigue funcionando, es el que maneja los negocios. Eso es, digamos, el establishment. Sí, incluso en la última temporada aparece un personaje que es muy personaje de los nuevos que llevan la política anticasta, digamos, de los que fueron como independientes, aunque dentro del Partido Demócrata hay un personaje que es muy similar a Alejandra Ocasio-Cortez, la congresista que llegó, claro, porque tiene esta cosa de que critica la anticasta. De hecho, que cuando ella se define, obviamente está parodiada, entonces cada vez que habla el personaje dice porque yo soy latina, porque soy negra, porque soy trabajadora, porque soy... Y es como que es lo único que dice en realidad, claro. Pero tampoco escapa eso, porque de hecho también es parte de esos contubernios en los pasillos, o sea que tampoco aparece como una alternativa, incluso esa cosa independiente que de hecho está parodiada. Celina, por su parte, es torpe, pero no es tonta, digamos. En su círculo, cada vez que sale de la oficina alguno de los políticos, empresarios, burócratas sindicales con los que negoció algo, dice lo que a ella efectivamente le parece a sus allegados, y a veces incluso se los dice en la cara, porque total sabe que son todos más o menos lo mismo, ninguno está para darle clases de moral al otro, claro, ni la va a ir a denunciar, así que medio que les dice también lo que piensa, y ahí dice cosas interesantes. Por ejemplo, está hablando en uno de los capítulos, que fue uno de los más comentados en ese momento, está hablando con un católico que es antiaborto, y ella, bueno, como viene de esta onda demócrata, aunque no lo diga, es pro aborto, y está hablando con un católico que le empieza a dar los argumentos de por qué la vida, y le dice, bueno, pará, está bien, si vos no querés que yo en tu distrito hable del aborto porque nos va a sacar votos, listo, bien, yo me bajo, no hay problema, pero tampoco me vengas con todo ese discurso porque, digamos la verdad, si fueran los hombres los que se tuvieran que hacer un aborto, podés ir a un cajero automático a conseguirlo. Claro. Le dice, esto es porque somos mujeres, todo bien, yo lo voy a hacer, pero no me vengas con todo ese chamullo, digamos. Y así varias escenas que termina diciendo lo que efectivamente, digamos, cómo funciona ese sistema, por eso el lugar cínico que tiene, ¿no? Que tonta no es, digamos. Torpe sí, porque se manda pero sabe muy bien lo que está diciendo. Uh-huh. Claro, lo que tiene muy claro es que se necesitan dos cosas muy importantes para llegar a presidente. La primera es prometer a los votantes lo que cada uno quiere sin pensar que uno va a cumplir absolutamente nada de eso. No hay ningún problema, total, después nadie te reclama nada. De hecho, tienen muchas escenas con esas reuniones con las encuestas en mano, con sus asesores, que son impresionantes porque le dicen, bueno, por ejemplo, en este estado la mayoría son negros y quieren tal cosa. Bueno, dale, vamos con eso, le dice Celina. Le dice, no, pero ¿sabes qué? Le dice otro, ahí ya hay un candidato afroamericano, entonces te va a ganar igual. No te conviene competir. No le compitas, busca otro. Dice, bueno, los blancos, entonces ¿qué quieren los blancos? Y bueno, los blancos quieren prohibirle todos los derechos a los negros que antes hablábamos. Claro. Bueno, está bien, qué horror, pero bueno, está bien, vamos digamos. con esa. Y así que se pasan mezclando, bueno, entonces los latinos, negros, blancos, así que la mina está dispuesta a aceptar cualquiera de ellos, no tiene prurito con ninguno. Y lo segundo que sabe es que se necesita plata, sobre todo, para hacer la campaña. Por lo tanto, se la pasa, en realidad, buena parte de la actividad electoral, aparte de estos discursos truchos, digamos, y armados, es juntar plata, o sea, haciendo lobby con los empresarios, que básicamente yo te doy esto, vos me cotizás tanto, yo te doy esta ley, te zafo de este problema que tenés con la justicia, te voto tal cosa a favor, te doy la concesión para tal negocio, porque si no, ¿por qué habrían de aportar, digamos, eso? Eso es muy interesante porque se ve quiénes son los que efectivamente votan o deciden detrás de esa democracia, porque son los que ponen la plata para que vos hagas la campaña, vos pones las ideas según lo que te convenga, después la vas a cumplir y efectivamente después lo que se hace es lo que esas empresas quisieron, digamos. Aparte eso de poner plata para las campañas, que no es común, bueno, por ejemplo acá se acaba de discutir que eso se puede hacer, supuestamente no va a pasar nada de este lobby, no se sabe cómo, o sea, las empresas acaban es porque les interesa la ciudadanía y la discusión política, la seguro. No va a haber lobby, digamos. Pero en Estados Unidos es tan desembosado que es abiertamente, o sea, donde se juntan negocios, están los empresarios, son eventos públicos, o sea, está naturalizado. Sí, de hecho los lobistas es una figura que está aceptada, por ejemplo. Claro, podés ir a decirle, mamá, voy a ser lobista, claro. O sea, voy a hacer eso de
de grande. Lo que no aparece en las series son las manifestaciones, los movimientos sociales y políticos que protagoniza la nueva generación, o sea, todos los que participaron en el Occupy Wall Street o en Black Lives Matter o en el movimiento de mujeres, todo eso no aparece y si aparece muy tangencialmente y parodiado. Un poco que la que representa esas nuevas generaciones que, por lo menos por lo que sacaron en las últimas encuestas, ya, por ejemplo, no piensan que el socialismo es algo feo, sucio y malo como creían las generaciones anteriores, sino que incluso lo ven como algo positivo, aunque lo que entienden por socialismo quizás sea algo más igualitaria socialmente. Eso, igualitarismo. Claro. Esas nuevas generaciones, y que son un poco las que sustentan esta idea de anticasta y antipolítica y demás, no están señaladas, y si están parodiadas. Por ejemplo, en la figura de la hija de Selina, que es vegana, lesbiana, interracial, ecologista y todo, pero que todo el tiempo le está criticando lo que hace la madre porque la ve que entrega una cosa atrás de la otra, pero le hace un berrinche, se pone a lloricar y dice, ¿cómo puede ser que hagas esto? Y Selina todo el tiempo le dice, mira, nena, vos porque tuviste todo de cuna de oro, porque yo te lo di, el mundo es así, dejate de joder, y esto es así. O sea que todo ese movimiento social que hay por detrás no aparece en la serie, aparece más bien los movimientos por arriba, digamos. Pero en todo caso, aunque no aparezca esa generación, sí lo que muestra la serie y lo que Selina dice cada tanto es que es un régimen político manejado por millonarios, por una casta política, donde que tiene un congreso donde la mayoría son hombres, blancos y viejos, donde todo se hace por lobby, todo se compra, todo se vende, un mecanismo que eventualmente parece poder cooptar a todo lo que tenga y que lo critique, y porque está diseñado para eso. Esa es la mejor democracia del mundo que nos quieren vender. Bueno, si pusiéramos algo esto en el algoritmo, por ejemplo, VIP, bueno, una cosa que seguramente saldría es esto, ¿no?, de los movimientos antivacuna, esta moda de estar en contra de la ciencia y de la historia de la humanidad, ¿no?, de que ahora de repente no hay que usar vacunas. Sí, y de brotes incluso de enfermedades que vuelven a resurgir porque hay gente enfermedades que habían dejado de existir y ahora vuelven. Pasa de hecho, y de hecho uno de los que se enferma es uno de los que es antivacuna. Claro, ¿no? o sea, el candidato antivacuna. También podrían aparecer encuestas electorales, ¿no? En esta época, cualquier cosa de estas que pongas te van a Aparte acá empieza la temporada alta de encuestas. Bueno, y una es, al principio lo decías, otra también es Seinfeld, ¿no? Que Julia Louis-Dreyfus en los 90 protagonizó una serie que era conocida como una serie sobre la nada, en una época en la que en teoría ya no había grandes relatos porque supuestamente se había terminado la historia, ¿no? Que esta idea viene de Francis Fukuyama, que después medio se arrepintió de eso que dijo ahora, actualmente, digamos, pero en ese momento era como una máxima. Sí, de hecho, en la propia serie hacían como una reivindicación de eso de que era porque en la serie ellos también producían series y lograban venderle a uno una serie sobre la nada y decían, ¿y cómo le vendimos a una serie sobre la nada? Que era metacrítico, ¿no? Digamos, claro, porque era la serie era misma. Un poco sobre ellos mismos. No, y a mí me hizo pensar qué irónico todo, porque ella que protagonizó esa serie sobre la nada termina 25 años después protagonizando una serie que es hiperpolitizada y que más bien significa, o sea, expresa todo lo contrario y medio que confirma esto de que Francis Fukuyama se había equivocado, por eso se arrepintió de esa idea, que es que la historia no se había terminado, hay un montón de cosas para discutir y de hecho la gente que ve televisión, la gente que hace televisión sigue pensando en política, sigue haciendo política. Seinfeld obviamente no estaba fuera de este contexto, todo lo contrario, fueron las series más populares, sobre todo entre los sectores así bien pensantes, digamos, de la clase media, así, medio cool, antes incluso de la explosión de las series recontramasivas, como por ejemplo fue Friends, claro, que apareció unos años después. De hecho, después se transformó en una cosa de consumo de culto, ¿no? Esto de Seinfeld, sí, a mí me encantaba Seinfeld, un montón de gente hablaba de Seinfeld y seguramente a lo mejor vio un par de capítulos de Seinfeld. También tuvo muchas críticas en su momento porque, bueno, por esta posición cínica, digamos, que tenía frente a lo que pasaba, como que banalizaba. Bueno, nosotros acá cuando tomamos el capítulo de Navidad, unos que banalizaba cosas como las listas negras contra el comunismo, por ejemplo, y se transformaba en una lista negra de un delivery. Sí, aparte, por ejemplo, nosotras en esa época, o sea, cuando lo estrenaron a lo mejor éramos un poco más chicas, pero yo después cuando la vi, tampoco es que me volvía loca Seinfeld. A lo mejor me gustaba mucho la idea de que me gustara Seinfeld porque, o sea, transmitía todo esto de que eras medio intelectual, de esa época, ¿no? O sea, hoy si vos dijeras, me gusta una serie que habla de nada y donde la gente se burla de las listas negras y hablan de boludeces todo el día, ya no es, digamos, una cosa que transmite, o sea, un significado tan positivo. Pero bueno, los años 90
sobre todo para los millennials, para esta gente que en los 90 no, o sea, o era muy chiquitita o ni siquiera había nacido. Bueno, esos son los centennials. La verdad que fue el final de un siglo que estuvo lleno de acontecimientos en general, y esa última década también está llena, o sea, si ahora pasaron cosas, en ese momento también pasaban muchas cosas. Por ejemplo, en noviembre de 1989 se había caído el muro de Berlín. ¿No? Tamaño acontecimiento. En 1991 se desata la Guerra de los Balcanes, que había tenido una precuela, porque en los años 80 se había muerto Tito, que era un tipo que gobernaba, ¿no? Se decía con bota de hierro, y mantenía como una unidad artificial de un montón de pueblos que no querían mucho, claro, digamos, lo que era vivir Yugoslavia. juntos, claro, lo que era la ex Yugoslavia. En el 91 también empezó la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo. En el 94 fue la crisis conocida como, nosotros la conocimos como el efecto tequila, así llegó acá a Argentina, y en el 97 se produjo la crisis financiera del sudeste asiático, que ahora también nos parece ciencia ficción, pero fueron todos hechos que en ese momento tuvieron un impacto político enorme. Otra vez, en el medio había un montón de gente que decía, se acabó la historia, ya acá no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasaba en realidad también es que veníamos de un momento donde se había instalado, por ejemplo, el neoliberalismo, se habían derrotado un montón de ideas, un montón de luchas que a fines de los años 70 habían tratado de cambiar la historia. Por ejemplo, nadie discutía que existía la lucha de clases, pero bueno, a principios de los años 80 se impuso un poco esta idea. Por ejemplo, estaba esta idea de no future en Gran Bretaña, claro, donde parecía que no había ninguna alternativa a lo que se estaba consolidando. Claro, un poco la marca era la derrota de la huelga de los mineros ingleses. Exacto. De mano de Margaret Thatcher, que con eso reforzó, digamos, con la guerra de Malvinas, y bueno, inauguró esta era del no hay alternativa, tenemos que hacer esto. Claro, en el Reino Unido era esa huelga, en Estados Unidos había sido la derrota de la huelga de los controladores aéreos a manos de Reagan, y bueno, se instaló un poco, o sea, a fuerza de esas cosas se instaló esta idea de que era el fin de la historia. Tampoco es que era una cosa que se había inventado. Un spoiler igual, esta década, ¿no?, de los 90, que empezó el capitalismo, dijo, listo, nos llevamos el mundo por delante, ahora sí. La verdad que no les duró ni la década entera, porque el año 1999 terminó a piedrazo limpio en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, en el propio Estados Unidos, en Seattle, lo que se llamó la Batalla de Seattle, que después Rage Against the Machine sacó... Ah, no, esa era la Batalla de Los Ángeles. Terminó ahí a los piedrazos, y de alguna forma empezó un poco la crisis de ese fin de la historia que habían soñado ni siquiera 10 años antes. Claro, eso se considera en general el inicio del movimiento antiglobal, que después estaban las distintas cumbres en los distintos países. Sí, que aparte duró bastante tiempo. En 1990 se empieza a acuñar una expresión que es la generación X. Y eso me lleva a, justo buscando cosas sobre los años 90, vi que se cumplieron 25 años de una película que se llamaba Reality Bites. Acá se llamó Generación X. No sé si se acuerdan, en la película trabajaba Winona Ryder y Ethan Hawke eran como los protagonistas. Claro, se marcó época en su momento. Marcó época, pero totalmente. Es interesante eso que decís del título, porque acá se llamó Generación X, pero el título es como que la realidad muerde, ¿no? Que es un poco... Claro, que es como un juego de palabras. La realidad muerde, y el otro también puede ser como mordisquitos de realidad, o sea, pedacitos de realidad. Justo cuando se discutía que como que la realidad estaba, no se sabía dónde. Era la nada. Pero bueno, o sea, recién en los 90 se empezaba a acuñar esta idea de la generación X, y la revista Time, que suele marcar agenda con sus tapas, saca una tapa en ese año que se llama Los de 20 y pico, donde empieza a definir más o menos quién es esta generación. Después, en el 91, sale una novela que se llama Generación X, se llama Cuentos de la Cultura Acelerada, de un escritor que se llama Douglas Kaplan. Yo no conozco ninguna porque no es de nuestra obra. Generación. No, claro, porque somos muy jóvenes. Pero bueno, esta película, Reality Bites, o Generación X, como más les guste, es la primera película que dirige Ben Stiller, que yo era una cosa que no recordaba, porque él actúa, ¿no? Él es uno de los que se disputa el amor de Winona Ryder, que es Lelaina, está entre Ethan Hawke y Ben Stiller. Fue también el debut de la guionista Helen Childress, que
pobre, fue injustamente olvidada. Incluso cuando hicieron el aniversario, que lo hicieron en el Sundance, en el Festival de Sundance, no la invitaron a la guionista. Y ella se enteró por las revistas que había una reunión, al final la terminaron invitando. Pero digo injustamente olvidada porque parece que, primero, o sea, la historia nace de una idea que tuvo ella en la universidad, alentada por un agente de estos que están ahí cazando talentos en las universidades, ella estudiaba literatura, algo así. Y es una historia que es 100% suya, y de hecho hay imágenes como míticas de la película, por ejemplo, la escena de la estación de servicio donde están bailando Mai Sharona, que es como la imagen que vos tenés de la película, fue adjudicada a Ben Stiller, pero en realidad es una escena que parece que está descrita... Del diario de ella, digamos. Pero es su guión punto por punto. Él mismo la reivindicó, o sea, Ben Stiller muchas veces parece que como le hincha mucho con esa escena, él alguna vez reconoció tipo, no, que bueno, no era él, claro. Es de la guionista. Ben Stiller aparte es el que hacía así como de ejecutivo de la cadena que era In Your Face TV, que era como el MTV. El MTV, claro. Y parece que a Ben Stiller durante mucho tiempo le dio vergüenza esta película, porque cuando salió Reality Bites o Generación X la destrozaron, porque decían que era demasiado ambiciosa. A mí me hizo acordar un poco cuando salió empezó una serie nueva que se llama Girls. No sé si se acuerdan, en uno de los primeros capítulos, Hannah Horvath, que es la protagonista de la serie, ella quiere ser la voz de su generación, ¿no? Sí. Se termina conformando con ser una voz de su generación. Sí. Y bueno, no hablemos de cómo termina esa serie, porque es terrible. Eso es tema para otro no episodio. Vean el final de esa serie. Pero a mí me hizo acordar un poco eso. En ese momento como que la pintaron súper ambiciosa, pero a lo mejor se confundieron un poco esto de las ambiciones de Lelaina en la película. Que Lelaina es una chica que ellos son un grupito de amigos de la facultad que se acaban de graduar y están medio que no saben qué hacer, que es lo que en general le pasa a la gente cuando termina la facultad, pero también es por el momento en el que están viviendo. Y visto desde hoy, la verdad es que es un retrato que está bastante bien y a lo mejor en ese momento se la trató muy duramente. Tampoco es que es una película ultra filosófica con una gran bajada, pero... claro, los nini que... estos no eran nini, eran que habían estudiado, pero que no tenían que hacer con eso porque después efectivamente no conseguían trabajo, por lo menos a la altura de lo que ellos habían estudiado, que creían que podía ser su vida y que no lo había. Digamos. Claro, eran como una suerte de precuela de lo que le pasa a los millennials, que es esto de una generación sobreeducada, para las subempleada, claro, por trabajos malos. Leía un artículo igual que tiraba una idea que está muy buena, que dice, si hoy, porque toda la película empieza cuando Lelaina pierde un trabajo que tiene por el cual le están pagando un salario, la televisión, y la persona que escribe dice, claro, hoy un millennial, dice, a lo máximo que puede aspirar es a trabajar gratuitamente en un programa de televisión, claro, porque nunca le van a pagar por eso, y él ya sabe que no le van a pagar por eso. Entonces dice que es como una cosa también medio ingenua, y a lo mejor hoy vos lo ves y un poco te reís de las cosas que a ellos les parecían re de perdedor, como por ejemplo, ella pierde ese trabajo y no le importa mucho, porque su sueño es hacer un documental que tampoco es gran cosa, que encima Ben Stiller se lo transforma, ¿no?, en toda una cosa llena de publicidad, claro, todo un videoclip. Bueno, decía, los personajes además son estereotipos, igual están bastante bien construidos, que usó la guionista, pobre, la que todos nos olvidamos, es más, yo ni sabía el nombre, que es como para decir cosas, ¿no? O sea, está Lelaina Pierce, que es Winona Ryder, que ella es como la chica... aspiraciones intelectuales, aspiraciones artísticas. Ella es la que quiere dejar una marca. Es como Hannah Horvath, que quiere ser la voz de su generación. Pero tampoco sabe mucho qué es lo que quiere decir. Después está Troy Dyer, que es Ethan Hawke, que eso también leyendo. Este fue como un novio que tuvo la guionista Helen Childress, que parece que el tipo se reenojó y le hizo una demanda. Porque se reconoció. Por usar su nombre, claro. Y porque era medio nabo el personaje. Él era un estudiante de filosofía, típico pibe cínico de los 90, que no tiene perspectiva, nada, pero ahí trabaja en un kiosquito, pero es poeta, es lindo, es bohemio. Bueno, tiene una escena que es también muy famosa, que él lo terminan echando de su trabajo. El spoiler no cuenta porque tiene 25 años la película, chicos. Se roba un chocolate y le dice que es para igualar la balanza del capitalismo que lo está oprimiendo, ¿no? Tiene todas esas cosas. La realidad es que la mayoría, yo me voy a incluir porque no voy a mentir, está enamorada, ¿no?, de Troy, pero hoy vos lo ves y es como, o sea, si vieras a un exnovio y decís, ¿cómo puede estar con este nabo? Pues lo ves, la verdad, que es un poco lo que le habrá pasado a la guionista. Probablemente. Porque este tipo Troy es un arrogante, es un pretencioso, trata mal a casi todas las chicas con las que está.
incluida con Lelaina. Por supuesto que no tiene todo este registro, ¿no? Del machismo, de todas las discusiones que existen hoy. Eso no existe. Después está, Michael Graves, que es Ben Stiller, el ejecutivo de esta cadena In Your Face, que es como la imagen, ella tiene la crisis, Lelaina, todo el tiempo, de que tiene miedo de venderse al capitalismo, ¿no? Y Michael, es el que representa este peligro. Y después hay dos personajes que en la película son menores, pero que están muy buenos. Uno es Vicky Miner, que es Janet Garofalo, que es la amiga, que es la única que trabaja, por ejemplo, y trabaja en Gap, que es llamativo porque Gap era como una marca muy positiva en ese momento, nada que ver con lo que soy, que es más bien la imagen de explotación infantil. Claro, de trabajo esclavo Era infantil. algo bueno, y ella está como, en un momento la ascienden, por ejemplo, y se lo va a contar recontenta a su amiga Lelaina, y Lelaina, como es una pedante absoluta, le dice, ay, yo no podría trabajar en Gap toda mi vida. Ellas ahí tienen toda una pelea. Pero lo que es más interesante el papel de Vicky es que a ella la muestran como una cosa, ella es una chica muy liberada sexualmente, habla abiertamente de su sexualidad, pero muestran ese lado muy bueno, pero le muestran una contracara bastante siniestra como mensaje, ¿no? Que es ella está preocupada todo el tiempo por el VIH, que es un tema que es como que está presente en la época, pero no se hablaba tanto como se habla hoy. También generaba muchísimo más miedo. Bueno, de eso se habló mucho cuando salió la película, porque eso era un tema tabú, estaba mencionado. Claro, y se trataba como bastante bien. Y el otro tema que se trata con un personaje que se llama Sammy Gray, que es Steven Sun, que es el amigo gay, ¿no? Que está en el closet y que a él en realidad lo que más lo atormenta es hablar con su familia y contarles por qué tiene miedo de que no lo acepten. Aunque el papel está bastante estereotipado, lo que está muy bueno es esto, que agarra, sin idealizar, sin romantizar, y sin condenar nada, cuenta una historia que, si hoy la ves, es bastante real. Claro. La situación, lo que pasa es bastante real porque las cosas empiezan no terminando bien, aunque deja abierta la puerta que sí, también no hay que verlo con el parámetro de hoy, que nos puede parecer muy inocente eso, pero en ese momento, como lo decía, tampoco, de hecho estaban relacionados, ¿no? Se relacionaban ambos temas. Claro. Tampoco era que, se hablaba, no era tabú como una generación antes, pero así, medio de refilón. Sí, medio de refilón. Y era medio escandaloso cada vez que aparecía. Claro, y además iba a decir eso por el escándalo. Piensen que es 1994, esta es una película que era apta para mayores de 13 años. Claro, y estaba dirigida a un público adolescente que le gustaba MTV, porque la película, si la ven, tiene la misma estética todo el tiempo, tiene una mezcla entre vintage y MTV, suenan las mismas bandas, tienen como las mismas creencias, la gente que está de los dos lados de la pantalla es más o menos parecida. Hay una idea que domina la película, que es esto de la relación entre el arte y el consumo, todo alrededor del documental que quiere hacer Lelaina. En ella está como esa tensión de no venderse, como les decía, pero a la vez le muestran a esta empresa In Your Face TV, que era el MTV, en realidad es como la única forma, Michael le dice, mira, esta es la única forma en que la gente de verdad va a poder ver tu película, y para que eso pase, tenés que aceptar, tenés que venderte, más o menos, le dice, por las buenas o por las malas, ¿no? Como que tenés que aceptar que tu documental se transforme un poco en una plataforma de un montón de publicidades, que es lo que termina pasando. Y lo que es gracioso también es que la propia película Reality Bites es una película que está llena de publicidad, empezando por Gap, por ejemplo, que debe haber pagado un montón de guita para estar. Para aparecer. Porque en los 90 es un poco el origen de la publicidad no convencional, como se dice ahora. Claro, de los PNT. Claro, que después otra película también un poco posterior, The Truman Show, mostraba eso, era un reality donde lo filmaban y en realidad... ¿Se acuerdan que todo el tiempo lo que hacían eran publicitar cosas? Claro. Él era el único que no lo sabía. Para todos los demás era como una... quiero tomar este cacao. Claro, y lo mostraban a cámara. Para todos los demás era una publicidad larga, digamos. Algo para él que a la vida era como que lo mostraba descarnado, pero es de esta época que se empieza a hacer. Claro. Que mostraban... un poco que mostraban dónde se vestían, dónde compraban esto. Claro, lo que estaban tomando. Bueno, claro. Ellos están en un montón de escenas comiendo pizza de Pizza Hut. Están tomando una bebida que acá no existe, así que bueno. Pizza Hut existió acá, pero ya no existe más. Creo que existió durante 3 meses, más o menos, entre el 95 y claro, pero estuvo. Pero bueno, hoy, si hoy alguien que tiene 20 y pico, alguien de la edad de estos chicos, viera la película, seguro se reiría de muchas cosas, se espantaría de un montón. Pero a mí me parece que mal se sentiría identificado, ¿no? Lo que decíamos antes, gente demasiado educada, con trabajos demasiado malos, salarios demasiado bajos, y la única garantía que les da a la sociedad
igual que en los 90, es que no vas a tener una buena vida, ni siquiera ni siquiera tenés ese sueño o esa aspiración que existía antes de poder realizar, que es vivir mejor que la generación que te antecedió. ¿Qué cambió? O más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Es que si hoy filmaran Reality Bites, seguramente los héroes o las heroínas no serían cínicos. 218 caracteres. Si Vladimir Mayakovsky hubiese tenido Twitter, podría haber tuiteado. Escuchen. A usted, gritón sin talento, hay muchas otras cosas que tienen que ver con el cambiante aspecto de la vida que evocar a un dandy francés. Adiós, pavo real. Nos volveremos a encontrar un día al son de los cañones, ¿no? Tranca. Mayakovsky es el conocido poeta identificado con el futurismo ruso, uno de esos movimientos de vanguardia de principio del siglo XX que puso en cuestión los presupuestos y valores del arte tradicional. Fue después uno de los que apoyaron la Revolución Rusa de 1917 y de hecho uno de los que organizó buena parte de las instituciones dedicadas al desarrollo de las artes, pero también a la agitación política, que hacían mediante cine, teatro, libros, hasta con diseños de carteles que colgaban en las ventanas, ¿no? Fundaron una agencia, digamos, de agitación revolucionaria que colgaba afiches de la ventana. Tipo publicidad política sería claro, hoy. Piensen que estamos hablando de 1917, ¿no? Eso era muy avanzado en esa época. Mayakovsky, además de poeta, fue todas esas cosas. Hizo cine, donde fue director y actor. Hizo teatro, desde escribiendo los textos, pero también diseñando vestuario y escenografías, por ejemplo. También diseñó libros, donde aparte de escribir los versos, por ahí diseñaba la tipografía y parte de los dibujos que hacía con algunos de sus compañeros artistas, digamos, y se interrelacionaban con los versos. Innovó, digamos, un verdadero multitasking. Pero esta frase es de un poquitito antes de estos años, cuando todavía andaba declamando versos y denostando a todos los otros poetas que no fueran él arriba de las mesas en los bares, cosa que muchas veces terminaba mal, ¿no? A las piñas en general, sí. Esta frase en particular es de 1914 y ¿quién es ese pavo real y ese gritón sin talento? Bueno, va dirigido contra otro futurista, italiano él, que llegaba de visita a Rusia en ese momento, Filippo Marinetti, que se considera el fundador del futurismo porque es el que hizo el primer manifiesto en Italia en 1909, que llegaba a Rusia en ese momento a dar una serie de conferencias y demás. Y que además de ser conocido por ser como el fundador del futurismo, era conocido defensor del fascismo. De hecho, había peleado, digamos, con el ejército de Mussolini porque consideraba que la guerra era una especie de buena higiene del mundo, ¿no? Bueno. Esas eran las ideas que tenía. Así que para darle la bienvenida, el grupete de Mayakovsky, que también se decía futurista, organizó algo así como un acto de desagravio del futurismo, porque no querían saber nada con que se los relacionara con Marinetti. Claro, dijo con el futurismo no. No, claro, o el futurismo es esto y no eso que vos decís. Y porque aparte lo consideraban un nene bien, que en realidad jugaba con imágenes provocadoras y rimbombantes, pero como para quedar medio como loco en las clases altas italianas, digamos, y no para cuestionar realmente algo a fondo. Y bueno, que ahora venía a hacer eso a Rusia y ellos no tenían nada que ver con eso. Así que hicieron circular este texto que empezaba con esta frase, gritón sin talento. Lo repartieron en la conferencia, digamos, que iba a dar, y aparte se pusieron a interrumpirlo cuando el tipo hablaba. Hasta que los echaron, ¿no? Efectivamente, pero Marinetti se quedó como diciendo, yo esperé que eran futuristas, que íbamos a tener una onda. Que me iban a recibir con los brazos abiertos. Claro, y no. Y más bien no, todo lo contrario. Eso del gritón sin talento fue muy conocido. De hecho, cuando Trotsky escribe sobre Marinetti y demás en otros artículos, habla del gritón de Marinetti, ¿no? Porque venía desde ahí. Fue conocido en ese momento, sí. Así que cuando escuchamos hablar de futurismo, hay que tener en cuenta que no hay uno solo y que de hecho sus variantes estuvieron políticamente en las antípodas. El futurismo ruso fue pro-bolchevique, mientras que el italiano fue pro-Mussolini. Este fue el episodio 9 de Fuera del Algoritmo. Para escuchar este u otros episodios, podés encontrarlos en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos o en www.laizquierdadiario.com/podcast.